Hoy, en Enigma Divino, nos sumergimos en una historia que revela cómo lo pequeño, cuando se entrega con fe, se convierte en eterno. Si esta enseñanza toca tu corazón, escribe la palabra gracias en los comentarios. Que tu gratitud sea parte de este testimonio. Título: La voz que encendió el altar mojado. Introducción. En los días de los reyes de Israel, cuando los corazones del pueblo se desviaban hacia dioses de piedra y madera, una incertidumbre espiritual cubría la nación como un manto oscuro. La verdad y la mentira cohabitaban entre las tribus, desdibujando fronteras sagradas. En este paisaje de sombras, Elías, el profeta solitario, se levantó como una voz en el desierto, portando un mensaje que cortaba como un faro en la tempestad. Al pie del monte Carmelo, una escena sobrenatural aguardaba su momento. Un hombre con una fe inconmovible estaba a punto de confrontar a una multitud de profetas vacíos, para demostrar que el llamado de Dios trasciende toda apariencia. ¿Qué harías si el destino del mundo dependiera de tu fe? Comparte con nosotros tus pensamientos sobre esta historia y cómo ha influenciado tu vida espiritual. Capítulo 1. El desafío de los dioses silenciosos. En el amanecer de un día que prometía ser más que memorable, Elías se acercó con paso firme hacia el lugar donde se llevaría a cabo el duelo espiritual. El rocío de la mañana cubría la tierra donde el destino del pueblo de Israel estaba a punto de reescribirse. Las palabras de Elías, como un trueno en el silencio matutino, resonaron con la autoridad de quien ha sido ungido por el Altísimo. Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ante sus palabras, el murmullo expectante de la multitud se apagó, cediendo paso a un silencio profundo, un silencio que se tornó un lienzo para el susurro de lo divino. Mientras las primeras luces del sol acariciaban el campo, los profetas de Baal, embriagados por la certeza de su fe equivocada, comenzaron a preparar su altar. La figura del profeta Elías se erguía como un faro inmóvil en un mar de caos idólatra. Durante horas, los profetas de Baal, vestidos con atuendos que relucían al sol como falsos destellos de fe, rodearon su altar, levantando cánticos, danzas y plegarias fervorosas al cielo. Con cada giro desesperado y cada alarido desgarrador, esperaban una respuesta, un signo de que sus dioses escuchaban, de que no hablaban al vacío. Pero los cielos permanecieron cerrados, una bóveda de indiferencia que silenció los gritos hasta que sus voces se extinguieron en el eco de la tierra baldía. El silencio seguía creciendo, llenando el espacio entre las asperezas de las rocas y las alturas de las montañas, ahogando el clamor impetuoso de los que danzaban en vano. No había relámpagos, ni voces, solo un aura densa que pesaba sobre las cabezas de aquellos que habían sido seducidos por promesas vacías, una advertencia muda que anunciaba la llegada de una verdad más sublime. Elías, testigo de la desesperación inútil de los profetas de Baal, levantó su rostro al cielo con la certeza de que su Dios, el Dios de Israel, no le defraudaría. Con una calma que irradiaba serenidad y con un corazón templado por años de comunión con lo divino, se dirigió hacia el altar que había de erigir con sus propias manos. Con cada paso, el profeta dejaba atrás los ecos de un culto desmoronado, haciendo camino hacia la revelación. El viento soplaba con suavidad sobre el monte Carmelo, mientras Elías comenzaba a reunir las piedras antiguas, aquellas que siglos antes habían sido símbolo de la alianza establecida entre Dios y las tribus de Israel. 13 piedras fueron colocadas con solemne precisión, un altar que representaba la unidad de un pueblo que, aún en su extravío, era amado por el Creador. Levantando la voz, Elías convocó al pueblo para que observara, para que viera cómo un corazón, cuando es devoto y sincero, se convierte en un canal para lo celestial. Era un hombre solo contra una fe multitudinaria, un claro reflejo de lo que significa caminar en el llamado divino, de lo que implica el verdadero compromiso con la verdad. Al concluir la construcción del altar, Elías hizo algo inaudito, algo que desafió tanto la lógica como las expectativas del pueblo, ordenó que vertieran agua sobre la ofrenda. Una y otra vez, el agua fue derramada hasta que corría llenando los surcos y la zanja alrededor del altar, una zanja que ahora parecía un río imposible sobre una montaña sagrada. El desafío era total, dejar que los elementos se manifestaran en la grandeza de un acto que trascendía lo visible. Observando el agua que se filtraba en la tierra, Elías sabía que estaba a punto de suceder algo extraordinario, un desbordamiento de poder que presenciarían no solo sus ojos, sino el alma de toda una nación.
En aquel fértil silencio previo a la tormenta divina, el profeta preparó su corazón para ser un instrumento de la voluntad celestial. En ese momento, los cielos parecían contener la respiración junto al pueblo reunido, una pausa sobrecogedora impregnada del aroma de lo eterno y lo inminente. Era como si todo el cosmos hubiera sido convocado para ser testigo del reconocimiento de la verdadera deidad, para validar la fe de un hombre y transformar la suerte de un pueblo. Y así, con las aguas preparadas y el fervor de un espíritu en comunión con lo divino, Elías esperó el momento propicio. Su fe era el puente que conectaba lo terreno con lo celestial, un recordatorio de que la verdadera devoción trasciende cualquier obstáculo. El desafío de los dioses silenciosos había comenzado, pero solo un dios respondería. En el gran tablero de la historia, las piezas estaban en su lugar, las cartas de la fe estaban sobre la mesa, y la partida divina recién empezaba. El silencio, antes de la declaración del Altísimo, no era más que el preludio de la irrupción de su gloria. Capítulo 2. Encendiendo la fe con agua. Elías se alzó en el escenario del silencio, tal cual un relámpago que ilumina las tinieblas antes de la tormenta. Su presencia, un recordatorio palpable del pacto eterno, era el faro que guiaba a un pueblo extraviado a las sendas antiguas. El altar del Señor, que había sido desmoronado por el olvido, esperaba ser levantado de los escombros, piedra por piedra, como la restauración de la fe en corazones apesadumbrados. El profeta observó el terreno. Cada grieta en la roca, cada grano de arena, contaba historias de devociones perdidas y anhelos sepultados. Con manos firmes y su espíritu encendido, Elías comenzó la labor. Los ojos del pueblo seguían cada uno de sus movimientos, hipnotizados por una devoción que trasciende lo visible. Tomó 12 piedras, representantes de las tribus de Israel, y con cada una de ellas forjó el fundamento de un altar que no solo buscaba reconciliar al pueblo con su Dios, sino recordarles a quién pertenecían. Con cada piedra que colocaba, Elías murmuraba las promesas de siglos pasados, aquellas que hablaban de fidelidad y salvación, ecos de una voz que se resistía a ser apagada. Finalmente, solo una roca restaba en sus manos, una piedra treceaba, símbolo de la tribu perdida que ansiaba regresar, tal encaminado hijo pródigo llamado al hogar. Pero lo que entonces hizo Elías desafió la lógica mundana. Ante la mirada atónita del pueblo y los profetas de Baal, demandó agua, el bien más precioso en aquella tierra polvorienta por la sequía, y ordenó verterla sobre el altar reconstituido. Una vez, 2 veces, 3 veces, el ciclo continuó hasta que las aguas corrían y colmaban una trinchera que rodeaba las piedras, un mar ondeante que se burlaba de la razón. Elías entendía el misterio que la fe embebía, para que una fe sea auténtica, debía desafiar las barreras de lo posible. Ahí, frente al mar de ojos incrédulos, la ofrenda fue empapada, símbolo de una expectativa desbordada, una celebración de la lluvia venidera tras años de tierras áridas. Era un acto que invitaba al espíritu a habitar el inexplicable milagro del riesgo. La voz del profeta irrumpió el aire como una melodía cautivadora. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Las palabras, nunca suaves, acariciaron las alturas, atravesando las nubes, como semillas arrojadas al viento, germinando confianza en el suelo del corazón humano. El tiempo pareció estirarse, prolongándose el ansia de la anticipación. El viento susurraba, hilando historias entre las hojas de los árboles que enmarcan aquel montaje divino. Pero la fe no es una emoción efímera, es el espíritu en acción, una reverencia inquebrantable ante el sonido del nombre de Dios. El pueblo detenía el aliento mientras las palabras de Elías continuaban creciendo, como el sol antes de surgir sobre el horizonte, expandiéndose con una luminosidad que prometía que algo trascendental estaba a punto de estallar. El altar, rebosante de agua, ahora era un lago de fe, una escena preparada para la intervención divina. Y así, entre el murmullo del agua, los corazones se alinearon como si fueran uno, tambaleándose al borde de un misterio indescriptible, a la espera del grito de la creación. Al borde de lo prodigioso, comprendieron que la fe auténtica no se detiene ante los océanos de incertidumbre, persiste, aguardando la voz de Dios que disolverá las aguas tempestuosas con su calma omnipresente. Elías, el profeta de pie entre los terruños de la esperanza, había encendido algo mucho más que un altar empapado. Había llamado a su pueblo a avivar su fe,
a vivir una expectativa audaz y a sumergir cada duda en el océano del amor infinito, porque sabía que la fe no teme ofrendar aquello que parece insensato para el ojo humano, sabiendo que el resultado es mucho más que un simple fuego, es la luz eterna de una verdad que nunca se desvanece. Capítulo 3. El fuego que clama desde el cielo. En el apacible murmullo del atardecer, cuando las sombras comenzaban a extender sus brazos sobre el monte Carmelo, Elías, el profeta solitario, caminó hacia el altar que había reconstruido con sus propias manos. Cada piedra representaba una tribu de Israel, un sueño de unidad perdido en el tiempo, un eco de la relación ancestral con el Dios de sus padres. Con el peso del destino sobre sus hombros, susurró una oración que buscaba no solo encender una ofrenda, sino corazones apagados por la incredulidad: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel. El silencio que siguió a su ruego parecía eterno. Era como si todo el universo contuviera el aliento, en una espera reverente de que el cielo respondiera a la llamada desesperada de un hombre de fe. Las miradas de la multitud, expectantes y escépticas, estaban fijas en el humo que emanaba del altar, cada alma temblando en su interior, un anhelo que rozaba la piel del miedo y la esperanza. De repente, como un rayo que escala las alturas del cielo para abrazar la tierra con una explosión cegadora, el fuego descendió. No era un fuego común, sino un relámpago de pureza celestial, que devoró el holocausto, las piedras, el polvo y el agua que había sido vertida hasta colmar la zanja. El resplandor se reflejaba en los ojos de aquellos que estaban presentes, transformándose en espejos, capturando el fulgor divino que provocaba un estremecimiento en el alma. Aquella manifestación del poder sublime dejó al pueblo boquiabierto, y con un gesto de absoluta rendición, cayeron de bruces. El Señor es Dios, clamaron al unísono, como un coro que despertaba de un profundo sueño de olvido. Las palabras, una melodía de devoción y asombro, se entrelazaron con el aire, ascendiendo como incienso ante el trono del Altísimo. Era un momento de reencuentro, donde cada corazón se volvía a alinear con su Creador, recordando las promesas olvidadas y las verdades ancestrales. En el centro de todo, Elías permanecía en pie, como una isla rodeada por el mar de almas que finalmente habían encontrado su camino a la fuente de toda verdad. Con una satisfacción silenciosa, contempló cómo el fuego había logrado lo que años de discursos no habían podido: encender un fervor genuino en los corazones de un pueblo que había caminado en sombras por demasiado tiempo. El acto de fuego, lejos de ser mera demostración de poder, era un símbolo, un llamado al despertar espiritual. Cada chispa que había volado desde el altar era una llama potencial en el alma de cada espectador. Fue un recordatorio de que el Dios de Israel no era una idea inerte, sino una presencia viviente que camina con su pueblo, busca su corazón y anhela una relación auténtica. Cuando el fuego cesó y el silencio regresó al monte, se hizo evidente que algo profundo había cambiado. El aire mismo parecía más ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado. Elías, con una humildad que solo un verdadero siervo de Dios podría exhibir, se arrodilló, agradecido por la respuesta divina, consciente de que su papel no era el de un protagonista, sino de un intermediario entre el cielo y la tierra. En ese monte, una simple oración había desatado un torrente de restauración. Fue un fuego que no solo consumió sacrificios materiales, sino que iluminó el camino hacia una fe perdurable en los corazones de su pueblo. La multitud, ahora testigo de lo sagrado, se dispersó lentamente, sabiendo que había sido parte de un encuentro indiscutible con la eternidad. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Si lo sientes en tu corazón, suscríbete, dale me gusta, y comparte con nosotros cuáles han sido las señales espirituales que te han tocado a ti. Capítulo 4. La caída de los ídolos. La brisa del atardecer soplaba suavemente en las colinas de Israel, llevando consigo el eco distante de un pueblo que había sido testigo de lo inexplicable. El cielo, que alguna vez reflejó la árida dureza de los corazones, ahora parecía pintar una promesa de renovación. De pie entre las ruinas de un altar consumido, los profetas de Baal permanecían paralizados, sus semblantes turbados en una mezcla de incredulidad y terror. Habían caído presa de sus propias ilusiones, engañados por la esperanza vana de que había poder en las estatuas que adoraban. Mientras el humo seguía elevándose, desvaneciéndose en el firmamento con recuerdos de una falsa deidad, el pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada de su historia. Hasta ese día,
muchos habían seguido a Baal como si fuera su salvación, una constante en un mundo de incertidumbres. Pero hoy, pequeñas decisiones llevadas por la rutina se enfrentaron a la revelación de la verdad eterna, impuesta con fuego y autoridad. Elías, llevando consigo el peso de haber sido el único mensajero fiel en tiempos de abandono, caminó hacia el punto crucial en que había ocurrido el prodigio. Sus ojos, iluminados por una convicción inquebrantable, observaron a la multitud que se aglutinaba nerviosamente, sus rostros esculpidos de asombro y reverencia. La victoria, no suya, sino de Yahvé, había sido contundente. En su interior, Elías comprendía que el combate no era solo contra los profetas de Baal, sino contra las corazas endurecidas de un pueblo que había olvidado el poder divino que una vez les había resguardado. Vengan ahora, a ver la ruina de aquellas ideas que les apartaron del verdadero camino, proclamó Elías, su voz resonando con la seguridad silenciosa de quien ha visto la verdad revelada. El pueblo, movido por aquella magna manifestación de poder, comenzó a acercarse, titubeante al principio, pero con paso acelerado a medida que su fervor aumentaba. Mientras se reunían alrededor, el aire parecía cargarse de un expectante silencio, como si el mismísimo cielo contuviera la respiración. Elías extendió sus manos, señalando las cenizas que el fuego celestial había dejado. Ved, pues, cómo todo aquello en lo que confiabais ha sido reducido a nada. La magnificencia de Baal no es más que polvo, y sus profetas, testigos impotentes. En ese momento, un murmullo recorrió la multitud, iniciándose como un pequeño susurro, creciendo hasta formar una ola de consenso: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Era el despertar de una nación, una marea de corazones que se dirigía de nuevo a su Creador, cada voz añadiendo su propio tono a aquel clamor colectivo. Fue un renacer, un regreso a lo sagrado después de un largo invierno espiritual. Pero incluso en la euforia del momento, Elías sabía que el camino hacia la restauración no era inmediato ni fácil. El terreno debía volver a trabajarse, cada alma debía esculpir de nuevo su relación con el Altísimo. Las palabras debían transformarse en acciones, y las acciones en un testimonio duradero. Sin embargo, en aquellos instantes de euforia, supo que cada semilla plantada había comenzado a germinar. Con la voz firme y resonante, Elías exhortó: no olviden este día. No dejen que la duda corroa nuevamente su fe. Recuerden que el Señor ha manifestado su poder ante ustedes no solo para este momento, sino para que vuelvan a andar en sus caminos, para que sean un pueblo elegido, dedicado a Él. Los errantes profetas de Baal, sin embargo, temblaban ante el juicio inminente, un juicio que no era únicamente el de un pueblo desilusionado, sino el de un Dios que había demostrado ser el único digno de alabanza. En ese contexto, cada uno enfrentó la necesidad de elección, y la idolatría desmoronándose marcó para ellos un punto de retorno o de desaparición. A medida que el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de un rojizo tímido, lo que quedaba de los seguidores de Baal fueron rodeados por el pueblo que una vez los había idolatrado. Fue entonces que una sensación de solemne responsabilidad se instaló en los corazones israelitas. Entendieron que con el regreso a su fe también venía el compromiso de no ser indulgentes con las sombras de su pasado, requería un rechazo absoluto, una purga de lo viejo para que lo nuevo floreciera. Elías, sintiendo el peso de aquellos momentos, miró al sol que se marchaba, sabiendo que el mundo en el que se había levantado esa mañana ya no existía. Con un último aliento, mientras el horizonte engullía la luz, proclamó: el Señor ha purificado esta tierra. Caminad ahora en su luz, y no volváis a las tinieblas. La caída de los ídolos es solo el principio del camino que debemos recorrer. Así, al concluir el día, con las estrellas asomándose tímidamente en el firmamento, el pueblo comenzó a dispersarse, cargando cada uno la chispa de un entendimiento renovado, sabiendo que habían presenciado algo más que un simple espectáculo, habían visto la revelación genuina del Dios de sus padres, el Dios que todavía se preocupaba por ellos. Un viento suave sopló entonces, cerrando una página que, aunque impregnada de pecado, quedaba olvidada entre las sombras de la historia, y abriendo un capítulo donde la devoción revivía, resguardada bajo la verdad incandescente y eterna. Capítulo 5. El renacimiento de una nación. Las primeras gotas comenzaron a caer suavemente sobre la tierra reseca, como un susurro divino despertando a una tierra dormida. Era un murmullo de esperanza que se extendía por las llanuras de Israel al romper el silencio sepulcral que había reinado durante tanto tiempo.
Desde la distancia, Elías observaba, su figura ensombrecida por las nubes cargadas de promesas celestiales. Bajo ese cielo cambiante, su presencia era un recordatorio tangible del poder de un Dios eterno que no olvida a su pueblo. Elías respiró profundamente, un hálito pesado por las memorias de corazones alejados y miradas escondidas. La fe, durante años marchita bajo el peso de la idolatría, comenzaba a florecer de nuevo. Los rostros del pueblo, ahora bañados por el rocío divino, se alzaban con una reverencia antes olvidada. Cada gota era un testimonio irrefutable de que el Altísimo respondía no solo a un sacrificio, sino al clamor sincero de las almas dispuestas a volver. Un estruendo resonó desde la montaña, quizás un eco del trueno, o el grito del alma colectiva despertando de su letargo. Los aldeanos, mojados pero no asustados, comenzaron a congregarse, sus ojos reflejando las aguas turbulentas del arroyo que ahora exhalaba vida. Era como si la tierra misma estuviera alzando un canto de redención, desplegando su alfombra de verdor bajo el mandato aún reciente de los cielos. Elías movió sus labios en una plegaria inaudible, agradeciendo no solo por el temporal, sino por lo que representaba, la redención del pueblo elegido. Había sido testigo de un mundo quebrado, sumido en la oscuridad de corazones endurecidos, y ahora, por su obediencia y devoción, observaba el renacer de una tierra espiritual. Era un renacimiento sellado por el fervor de un pacto renovado con el Dios viviente. De entre la multitud, una figura se adelantó, su rostro marcado por la sabiduría de los años y la cicatriz de muchas estaciones. Era Jaziel, un anciano conocido por sus relatos de tiempos cuando la presencia de Dios era manifiesta y palpable. Sus ojos, humedecidos no solo por la lluvia, reflejaban la esperanza de ver la misma devoción en la generación más joven. Elías, llamó el anciano, con voz temblorosa pero firme, esto es solo el comienzo. Lo que has hecho hoy para nosotros y para nuestros hijos es un regalo divino. Sus palabras resonaron con una seriedad que sobrepasaba en significado cualquier otro sonido bajo aquel aguacero. Elías simplemente asintió, consciente de que la verdadera obra apenas comenzaba. Mientras la lluvia persistía, cubriendo los campos y llenando los ríos, el profeta sentía una paz inusual. Sabía que la prueba más ardua era siempre recordar al pueblo que no debían caer nuevamente en la trampa de las falsas seguridades. Bajo el paraguas de la misericordia divina, Elías entendió que debía guiarles con el ejemplo, mostrando que la fe no debía menguar con las estaciones, sino crecer por encima de las circunstancias. Las palabras de Elías cortaron la neblina de posibilidades que ahora flotaban sobre el pueblo. Hermanos, comenzó, mientras el viento surcaba sus palabras en un eco de verdad, que esta lluvia no sea solo para nuestra tierra, sino para nuestras almas. Que ella nos siembre con la esperanza renovada y una obediencia inquebrantable al Altísimo. Era un desafío susurrado por el viento y grabado en cada gota que descansaba sobre sus pieles. El pueblo escuchó, y en su introspección silenciosa, se determinó a reconstruir en solidaridad y fe. No era solo el renacimiento físico de la nación lo que peligraba, sino la restauración espiritual que debía convertirse en su nueva fortaleza. Con el corazón elevado en contemplación, Jaziel se volvió hacia la gente, compartiendo los relatos de los días cuando la fe guiaba sus pasos, evocando las historias de sus ancestros. Recordó la fidelidad de Abraham, la entrega de Moisés, el fervor de David. Las historias tejieron un manto de seguridad, uniendo a las personas a través del tejido de un legado inquebrantable, más eterno que las montañas que los rodeaban. El cielo se resolvió en diplomas de luz y sombra mientras el día avanzaba, lleno de reflexión y renovado compromiso. Elías, testigo de un renacimiento no solo en las almas, sino en el mundo que observaba el desenlace de su fe, supo que el hábito de regresar a la fuente divina sería lo que les sostendría las próximas generaciones. Mientras los últimos destellos de luz titilaban entre las remanencias del temporal, las palabras de Elías volvieron a resonar en lo profundo del alma de los que se atrevían a escuchar, que nuestra fe sea la semilla que nutra esta tierra, cultivada no por las lluvias pasajeras, sino por la fuente eterna de su amor. Con el compromiso de reconstruir no solo su tierra sino sus corazones, el pueblo de Israel caminó hacia el atardecer, sabiendo que bajo el cobijo de una alianza renovada, una nación renacía, satisfechos en la gratitud de las promesas cumplidas por el Dios de sus ancestros. Con cada paso, sus huellas entrelazaban un camino de esperanza y obediencia, iniciando, bajo aquel cielo permutado, un sendero resplandeciente hacia la eternidad.
Capítulo 6. El victorioso de un hombre de fe. El crepúsculo comenzó a teñir el cielo con sus tonos anaranjados y púrpuras, dando una majestuosidad serena al monte Carmelo. Allí, donde el aliento del Altísimo había descendido en forma de fuego, el profeta Elías contemplaba el horizonte, llevando consigo el eco de una victoria sellada por el cielo. Era una conquista no solo sobre los idólatras, sino sobre la duda que asedia al corazón humano cuando se enfrenta a lo desconocido. Con el sosiego de aquel ocaso, Elías se encaminó hacia la cima del monte. Cada paso sobre la tierra bendecida resonaba con el recuerdo del poder manifestado, como si las piedras mismas cantaran alabanzas al Creador de todo cuanto existe. En lo profundo de su ser, Elías comprendía que el fuego divino no se extingue, es perpetuo, constante, y alumbra el camino de aquellos que, como él, eligen la senda de la verdad y la fidelidad. Al alcanzar una roca sobre la que se asentó, Elías cerró sus ojos, permitiendo que el murmullo del viento le hablara del Creador. El soplo era una caricia que susurraba sobre la grandeza del Señor, una canción antigua que abrazaba todos los tiempos y espacios. Aquel viento, mensajero de secretos eternos, traía consigo vislumbres de la tierra restaurada, un Israel que regresaba al redil de su verdadero pastor. La sosegada marcha de las sombras contrastaba con la turbulencia que probablemente reinaba en los corazones de los súbditos del rey. La grandeza del eterno y único Dios había sido revelada con un poder incontestable, y ahora, las semillas de la restauración se dispersaban con la brisa. Elías sabía bien que este cambio no era obra de un solo hombre. Era la manifestación de una gracia incalculable, un llamado a la transformación de un pueblo entero. Con la claridad que brinda la fe, Elías meditaba sobre el significado de esta victoria. Entendía que el fiero resplandor que había consumido la ofrenda no era en vano. El verdadero desafío había comenzado, volver a guiar a Israel en el sendero de la ley y del amor divino, velando porque el ardor de la fe se mantuviera vivo en cada alma. Él mismo debía ser el faro, la voz que llorara en el desierto, exhortando a no apartarse de la senda del justo. Lo que había transcurrido aquel día no era simplemente un despliegue milagroso. Era una promesa de que el Altísimo aún se movía entre su pueblo, obrando en las profundidades del corazón humano, forjando una congregación que reflejara su imagen y declarara su gloria. Mientras el sol se escondía detrás del horizonte, dejando un rastro dorado, una nueva luz, invisible pero palpable, se encendía dentro de cada corazón allí presente. En la seguridad de esta revelación, Elías levantó la vista hacia el firmamento estrellado, y en una oración silenciosa pero fervorosa, ofreció al Creador su gratitud. Era un hombre de carne y hueso, arropado por la normalidad de sus dudas y debilidades, pero era también alguien elegido para ser testimonio de la intervención divina. Él caminaba con la certeza de que lo que había presenciado no era un espectáculo de fuegos artificiales, sino una señal viva del amor incansable y redentor de Dios. Elías descendió del monte mientras las sombras nocturnas extendían sus mantos sobre la tierra. La victoria del día no había sido solo sobre la iniquidad pagana, sino sobre cualquier atisbo de incertidumbre que pudiera haber albergado. El Dios de sus padres había respondido, y la certeza con que lo había hecho ardía ahora en los corazones que estaban dispuestos a recibirla. Al reencontrarse con su pueblo, Elías vio en sus ojos el reflejo de una nación renacida, una comunidad que de nuevo vislumbraba la senda iluminada por el fuego del cielo. Lo que se había iniciado como un acto solitario de fe, había desencadenado una transformación que resonaría en las generaciones futuras, estableciendo un nuevo pacto de fidelidad y esperanza. Esta historia, testimonio de lo que acontece cuando la fe inquebrantable se encuentra con el propósito divino, se esculpía en la memoria colectiva como un emblema de la fidelidad inquebrantable del Altísimo. Mientras se retiraba, Elías sabía que en cada paso resonaban las bendiciones de aquel que guía el caminar del hombre en justicia y verdad. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Mira hacia el cielo con fe, suscríbete, dale, me gusta, y comparte tus propias experiencias de fe. Capítulo 7. Caminando en la luz del testimonio. El viento soplaba suave en las colinas de Israel, pero en el corazón del pueblo, un fuego más profundo había echado raíces. Las cenizas del altar aún yacían como un recordatorio de aquel día en el monte Carmelo, donde la intervención divina había zurcido la tela del tiempo con hilos de eternidad. Elías sabía que este era solo el comienzo de un viaje, no una conclusión, sino un umbral hacia la verdadera transformación.
En los días siguientes al milagro, las historias se extendían como un río desbordante, llevando con ellas no solo la evidencia de la soberanía de Yahvé, sino también un llamado a abrazar la luz del testimonio. En las plazas del mercado, a la luz del tibio sol matutino, los ancianos relataban con reverencia lo que sus ojos habían visto. En las casas humildes, las familias compartían el relato, infundiendo en sus hijos un entendimiento de que la participación en el plan divino era un privilegio y una bendición. Elías, mientras tanto, caminaba entre el pueblo, no como un extraño, sino como un pastor entre sus ovejas, guiándolas hacia pastos más verdes. Veía a través de las máscaras del arrepentimiento superficial, tocando las almas más allá de las palabras inmediatas de promesa. Sabía que el verdadero cambio no residía simplemente en presenciar un milagro, sino en el compromiso continuo de reflejar la luz de la fe recién descubierta. Una tarde, en el crepúsculo que teñía el cielo de tonos dorados, Elías fue convocado a la casa de Jehú, un hombre de cuya fe se decía había decaído al punto de casi extinguirse. Al atravesar el umbral de su humilde morada, Elías fue recibido por un rostro cuyas arrugas contaban historias de luchas internas y espíritu decayente. Jehú se postró ante él, sus palabras apenas un murmullo: «Oh profeta del Altísimo, no soy digno de encontrarme en tu presencia, pero mi alma anhela la paz que tus ojos reflejan». Elías percibió en Jehú no un pecador irredento, sino un hijo del Creador que había olvidado su herencia celestial. En respuesta, no ofreció recriminación sino consuelo, no condena sino esperanza. «Jehú», dijo con una voz cargada de ternura, «el amor del Señor es un río que nunca se seca, y tú, aunque hayas caminar por senderos oscuros, nunca has dejado de ser suyo». Estas palabras como bálsamo, calaron profundo en el corazón herido de Jehú, liberándole de las sombras de su propia creación. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió, algo más impactante que el mismo milagro del Monte Carmelo. Una chispa de fe, antes extinguida, comenzó a arder nuevamente en Jehú. Se levantó, no solo físicamente, sino espiritualmente, sus ojos brillando con la luz de un nuevo amanecer. Su vida, una vez arrastrada por las corrientes del desaliento, empezó a erguirse sobre un nuevo cimiento de testimonio y propósito. El relato de Jehú se convirtió en un faro para muchos otros. Así como el fuego del altar había consumido las dudas del pueblo, así también el testimonio de una vida resucitada de las cenizas resonó a través de la nación. Los corazones, antes endurecidos por la indiferencia, comenzaron a ablandarse, las puertas del alma que habían sido cerradas por la duda fueron abiertas, y la esperanza, como una brisa fresca, empezó a renovar cada rincón de las vidas de aquellos que escucharon. Conforme los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, el impacto del Monte Carmelo perseverante como una melodía constante en la vida de Israel, Elías se dio cuenta de que su misión no era solo confrontar y desafiar, sino también encender e inspirar. La fe del pueblo no se afianzaba en una sola demostración de poder, sino en el compromiso diario de seguir ardiendo el altar del corazón con el fuego del testimonio. Porque en un mundo lleno de sombras, donde las voces del materialismo y la idolatría continúan susurrando falsedades, un testimonio fiel es una llama viviente que ilumina el camino hacia el Creador. Es un reflejo de su gloria, un canto eterno en la sinfonía de la creación. Elías entendió que su legado no era solo el milagro de Carmelo, sino la luz del testimonio viviente que cada corazón regenerado portaba, guiando a otros de vuelta a la luz inextinguible del Altísimo. A medida que Israel marchaba hacia este nuevo día, Elías sabía, en las fibras más íntimas de su ser, que su tiempo no había sido en vano. Porque había sembrado en el suelo fértil del testimonio una cosecha de almas dispuestas a caminar bajo la misma luz, a ser chispas de un fuego eterno que nunca se apagaría. La verdadera victoria no tenía su fin en las cenizas de un sacrificio, sino en la vida transformada de aquellos que abrazaron la verdad. Y así, caminando entre ellos, Elías sonrió, sabiendo que la batalla continuaba, pero que la victoria ya había sido asegurada en los corazones que él había ayudado a encender. Una antorcha para las generaciones futuras, un testimonio viviente del poder inquebrantable del amor divino. Epílogo, la llama eterna de la verdad. En los ecos lejanos del tiempo, donde la historia y el mito se entrelazan, la figura de Elías se alza como una torre luminosa entre las sombras del olvido. En su caminar por el polvo del desierto y el murmullo de las montañas, Elías trazó rutas invisibles en el corazón de los que anhelan la verdad.
No fue la espectacularidad de su desafío en el Monte Carmelo su mayor legado, sino la manifestación viviente de una fe ardiente que se eleva como el incienso en el tabernáculo de lo divino. Elías, el profeta enigmático, el mensajero indomable de un Dios inmutable, se convierte en la metáfora viva de la lucha humana por la esperanza en un mundo donde las certidumbres parecen haberse disuelto. Su historia resuena en las almas como un salmo antiguo entonando las notas de una melodía eterna. A través de las cenizas de los sacrificios quemados, se revela una verdad poderosa: la autenticidad de la fe reside en su capacidad de avivar llamas donde solo hay brasas apagadas. El mismo fuego que descendió desde los cielos, que consumió la ofrenda y dejó sin aliento a la multitud, se erige como símbolo perpetuo de la luz divina que puede tanto edificar como purificar. Los relatos de Elías, contados al calor del hogar o susurrados entre las hojas de un viejo pergamino, alimentan el espíritu de quienes buscan una fuerza que trascenderá las modas y las eras. Sus palabras, impregnadas de autoridad celestial, superan el límite de lo tangible, conduciendo a los oyentes hacia una revelación trascendental de que no hay oscuridad que soporte la persistencia de una llama divina. Y así, atravesando los siglos, aquellos que leen y meditan en la vida del profeta, descubren en sus propias luchas y dudas el eco del clamor de Elías ante el pueblo de Israel. En cada desafío cotidiano, la pregunta retumba: ¿quién es tu Dios? Y con la respuesta viene la afirmación poderosa de que, como en los días del Monte Carmelo, el Altísimo continúa hablando, manifestándose en las vidas de todos aquellos que lo buscan y lo reconocen en medio de la tormenta. Elías nos enseña que la fe no es un accesorio para un tiempo de necesidad, sino una corriente subterránea que alimenta la vida misma. Viviendo en una era distinta, su mensaje es inmutable, nos invita a mirar al cielo y recordar que, aunque los cielos parezcan cerrados, la voz de Dios, como el rugido de un león, todavía puede ser escuchada. En su valentía para confrontar sin temor las falsedades de los ídolos modernos, Elías sigue inspirando a los líderes, los marginados y los buscadores de la verdad para erguirse con coraje ante las imposibilidades. Mientras la tierra continúa girando y las historias se entrelazan a través del tejido del tiempo, la llama eterna de Elías no se apaga. Es una vela encendida en el altar del corazón humano, una prueba viviente de que donde quiera que hay fe ardiente y verdad genuina, allí también mora el Dios de Elías. Hoy, el desafío es claro: ser una chispa de esa luz que no solo ilumina, sino que también renueva, purifica y trasciende toda comprensión. Para vivir como Elías, es necesario caminar en la certeza de que no estamos solos, que el Dios que respondió con fuego responde aún al clamor sincero de un corazón cumplido. Que en medio de la turbulencia, la llama persiste, invitándonos a escuchar su suave susurro y a dar testimonio de su poder renovador. Porque al final, la verdadera medida de nuestra fe no es cuánto sabemos, sino cuánto estamos dispuestos a permitir que nuestro fuego arda. Para historias llenas de inspiración como esta, suscríbete al canal y regala un me gusta. Comparte este poderoso mensaje con aquellos que necesitan reavivar su fuego interior. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.